Saludos amigos, muy buenas noches. Aquí estamos en Teleasturias, del cielo a la tierra. Hoy con un invitado tremendamente especial y además personalmente uno de los profesionales que más admira, quien les habla y al que pueden ver todos los jueves a las 11:30 de la noche en este programa. Se trata de Emilio Tamargo. Don Emilio, muy buenas noches. Hola. Buenas noches. Eres una de las pocas personas que puede decir que nació lo más cerca de la Catedral de Oviedo. Sí, probablemente no creo que haya nacido nadie más cerca de la Catedral de Oviedo que yo, probablemente también, salvo mi hermana pequeña y mi hermano. Enfrente prácticamente, ¿no? Al lado mismo, justo donde hace esquina. Ahora me parece que hay un bar que se llama La Logia, y no es publicidad, ¿eh? Es que allí había 3 arcos antes, una casa de 3 arcos, la única que quedaba de todo lo que era la auténtica plaza de la catedral, enfrente justo de la catedral. Esa casa, ahí nací, hace esquina con la calle del Águila y la plaza de la catedral. Eso fue en el año 38. Exacto. Nada más y nada. En febrero del 38. Producto, probablemente, mi nacimiento, pues de un avatar bélico. Sí, y angustioso, supongo, porque en el año 37, en el que inicié mis primeros despegues, supongo que mis padres tenían que estar pasándolo mal. Oye, tú ibas para abogado. Sí. Pero prácticamente porque te lo habían más o menos machacado en casa. Era lo que quería. Era lo que quería tu padre, ¿no? Sí. Exacto. Te habían dicho. Y sin embargo acabas en los medios de comunicación. ¿Cómo es ese trasvase? Es decir, ¿por qué te pasas de lo que es derecho a los medios de comunicación? ¿Qué te hace pasar a los medios de comunicación? Mi padre siempre me dijo que yo empezaba muchas cosas y no terminaba ninguna. Y es verdad. Empecé a dar clases de guitarra con el maestro Cortés, enseguida me aburrí, empecé derecho, no digo enseguida, porque ahí estaba mi padre detrás para que no fuese enseguida, y también acabé dejándolo. Empecé, pues me parece que fue, bueno, sí, soy oficial encuadernador de primera, pero eso era un poco por el medio de mis estudios. Empecé la carrera de comercio, que también hice perito mercantil, que lo soy, en el verano, cuando tenía vacaciones, y no terminaba nada. Y de pronto entré en la radio y terminé en la radio. El empezar fue precisamente por una de esas cosas, de empezar algo y no terminarlo. Empecé con el TEU de Oviedo, con el SEU, mejor dicho, con el Sindicato Español Universitario, era el único que había, con José Luis Merino de presidente o de director, no sé exactamente cómo era aquello, y me encargué de una cosa que se llamaba Extensión Cultural Universitaria, donde entraba el TEU y donde entraba un programa que propusimos al director de Radio Oviedo entonces, que era Julio del Caño, que era Fenestra Universitaria, después hartamente famosa por otras circunstancias. Pero empezamos Fenestra Universitaria en Radio Oviedo de 5 a 6 de la tarde de los viernes. El primer locutor que tuvo Fenestra Universitaria fue Julio Rodríguez, más tarde rector de la Universidad de Oviedo. Y bueno, pues le gustó el programa, a la gente le gustaba el programa. Yo sé que tenía mucha audiencia, era bastante bien humorado. Y después un día faltó Julio Rodríguez, yo era el director del programa, pero me puse a hacerlo, a Julio del Caño le gustó, me propuso quedarme en la radio hasta hoy. Volvemos atrás porque después empezamos ya a hablar de lo que es la vida profesional de Emilio Tamargo. Los primeros recuerdos que tienes de la capital del Principado, de Oviedo, los primeros recuerdos que tienes y los que te llegan a tu mente, ¿no? A tu memoria. Bueno, quizá de los primeros sean cuando empezaron a traer las estatuas para el Jardín de los Reyes Católicos. Recuerdo aquellos armazones enormes y con qué cuidado trataban a las estatuas, que después acabamos rompiéndole la espada
al rey que hay allí, me parece que es Fabila. Fabila, le falta, si os fijáis, le falta la punta de la espada. Esa se la rompimos nosotros de pequeño. Y después recuerdo muy bien que había alrededor de la catedral un muro muy grande, muy alto. Yo era un niño, claro, y me parecía muy alto, de bovedilla, de color gris. Y en la parte exterior estaba la Cruz de los Caídos, que era de madera. Y recuerdo que un día, bueno, cada 19 de noviembre, pues venían los falangistas, llenaban aquello de coronas de laurel y después se iban. Y nosotros estábamos en la plaza de la catedral y quedábamos por ahí jugando a las chapas por encima del pavimento, todo normalmente bastante levantado, y aquello era el turmaleo, era otra cosa por el estilo. Y en aquella ocasión a la que me iba a referir, resulta que teníamos una caja de cerillas en manos de unos niños de 6, 7 años. Pues te puedes imaginar que se puede originar el mayor incendio de la humanidad. Yo no sé si en Roma pasó algo por el estilo, pero aquel día se nos dio por encender una cerilla, por arrimarla a las hojas de laurel ya secas, resecas, y se armó un incendio allí terrible que quemaba la Cruz de los Caídos. Los bomberos, por fortuna, estaban en la calle Quintana, entonces vinieron rápido, la apagaron, pero recuerdo que mi padre, el padre de Roberto Peña, el padre de Angelín, el padre de Armandín, el de la Belmontina, las pasaron canutas, porque tuvieron que responder a un montón de preguntas. Esos son los primeros recuerdos, después empiezas a hacerte un poco... Bueno, sí, tengo otro recuerdo muy vivo en mi imaginación, que casi coincidía con otro. Era el desfile de los moros por la calle Mendizábal, con aquellos calzones tan grandes que llevaban, que nos decían que si no nos portábamos bien o si no comíamos, nos iban a meter allí los moros, porque allí guardaban lo que iban a comer después. Y el desfile aquel, con todas las autoridades, entre las que estaba el obispo, entonces no había arzobispo en Oviedo, el obispo Lauzurica, que tenía un anillo enorme, muy grande, y que nuestra cosa era ir a darle un beso al anillo del obispo. Y primero iba uno, después el otro, después hacíamos otra vez el corro para volver a besarle, hasta que ya el obispo se cansaba, se metía en el coche y se marchaba. ¿Qué recuerdos de aquella posguerra? De decir, lo que se podía comer, lo que realmente no se podía o no se debía o no se tenía posibilidad de comer, lo que se podía hacer, ¿cómo se divertía un chaval de 10, 12, 14 años? Comía lo que me ponían. No puedo decir que en mi casa se pasase hambre, porque no lo sé. Recuerdo el pan negro, y recuerdo que a veces había comidas que vistas ahora me parecen extrañísimas. Mi madre llamaba a una comida que ponía patatas a la revolución, que eran unas patatas fritas con el aceite de las latas de bonito y mezcladas con el bonito, y unos pimientos. Estaban riquísimas, por lo menos desde mi recuerdo estaban riquísimas. No las he vuelto a comer más, claro. Y bueno, no sé, pero yo creo que eso más bien las personas que ya tenían una edad de razón pueden acordarse de ello que los niños que vivimos aquella época. Pasan los años, ya empiezas a tener un poco de conciencia, ya sí, tienes un uso de razón, etcétera, etcétera. Digo, uso de razón en el sentido de que ya te puedes recordar y ya puedes saber y entender un poco el entorno donde vives. Los primeros recuerdos que tienes de Oviedo cuando tú ya eres un adolescente, cuando ya eres un tipo ya vivía en la calle Independencia, que puede salir. Ya vivía en la calle Independencia entonces, y bueno, la adolescencia eran las chavalas. ¿Y dónde iba uno a ligar con las chavalas? Al campo de San Francisco, al paseo de José Antonio, que es el paseo de los Álamos, allí desfilando de arriba abajo y de abajo arriba, y guiñándonos los ojos con las chavalas. Y después sí, ya empezó un poco más tarde, ya con 16, 17, 18 años, los guateques que formábamos en casa de algunos, o en algunos bares especiales, y era a base de cap. El cap es una bebida pues con champán y con algo de ginebra y con mucha gaseosa, y a veces se mezcla el vino, casi lo que es el gran botellón de ahora, pero un poco más sofisticado.
cuando ibas a los primeros locales donde realmente se ponía música y podías bailar, etcétera, ¿qué locales eran? ¿Qué lugares? Bueno, no ponían música, éramos nosotros los que poníamos la música, nos llevábamos nuestro tocadiscos de casa para poner allí la música. No había bares especializados de discotecas o de... Eso ya vino después, primero las Watts, que eran unos locales bastante pequeños, por cierto, pero eran una hermosura, eran con una luz tenue, muy oscura. Normalmente las piezas que ponían eran lo que se llamaban piezas para bailar, es decir, los discos que había en aquellos bares eran lentos, eran boleros, eran cosas de estas para que los chavales que no podíamos arrimarnos en la calle nos arrimásemos allí. ¿Qué amigos de aquella época, Emilio? Muchos, y los tengo ahora. Curiosamente, mi pandilla, que jugamos a las 7 de la tarde casi todos los días, unas partidas al tute impresionantes, no es porque lo diga yo, es que lo son, tenemos además así de fans y de aficionados viéndolas. Son amigos de la infancia, son amigos ya de primero de bachillerato, de La Milagrosa, del Colegio La Milagrosa, donde yo estudié los primeros años hasta que fui a los Maristas. Pues son, los puedo decir los nombres: Álvaro Cienfuegos, Luis Argüey Sarabia, Pepe Lamagrán de Tuñón, etcétera, etcétera. Son amigos de entonces y lo son ahora, curiosamente. Siempre lo digo, que a lo largo de toda mi vida he tenido muchos amigos, muchos conocidos, pero entablar una amistad como la que se tiene con los amigos que estudiaron contigo el bachillerato es difícil que esa se haga después. Sí, porque después hablaremos. Tú tuviste relación con muchísimas personas, podías tener un tipo de amistades absolutamente altas y decir, bueno, pues a mis amigos de la infancia los dejo ahí, y al revés, ¿no? Es decir, tú has seguido siempre con los mismos, ¿no? Sí, sí, y con Oviedo. Te digo esto porque ya trabajando en televisión, pues hacía el tour, tenía que ir a las copas, a las diferentes pruebas de la Copa del Mundo, a Colombia, a seguir el RCN, a Italia, a hacer el Giro, y después por varios países de Europa siguiendo, pues, e incluso ya había hecho pues la retransmisión de un campeonato del mundo de piragüismo en Belgrado, un campeonato del mundo de baloncesto para minusválidos en Tampa, en Florida, un campeonato del mundo de frontón en Uruguay. Entonces me dijeron, en Madrid, Tomás Zardoya, puedo decir el nombre porque además todavía está ahí, era jefe de deportes de Televisión Española, y me dijo que tenía que irme a Madrid. Y yo le dije que no, que yo Oviedo no lo dejaba por nada. Y me dijo así, dice, hay traslados forzosos. Digo, sí, y hay magistraturas de trabajo también para evitar esos traslados forzosos. Después la cosa quedó así, se dio cuenta que era lo mismo que estuviese en Madrid que no, y siguió, pero esto fue en el año 84 ya. Pasas de estudiar Derecho, te quedan unas asignaturas para acabar la carrera, y pasas directamente a la radio. Ya nos has contado cómo era el inicio, pero ¿cómo es después el desarrollo? Es decir, ¿qué es lo que empiezas a hacer más o menos interesante desde tu punto de vista cuando echas la vista atrás en la radio? ¿Cuándo realmente empiezas a ser el hombre conocido, el hombre de la radio en Fíjate la que capital? yo casi creo que lo que empecé a hacer fue todo, casi desde el principio. Siempre me he autodenominado como un todoterreno de la radio y de la televisión. Sí, pero es que mucha gente te asocia única y exclusivamente al mundo del deporte, ¿no? Y eso quizás no, sean y eso no es los así, de la quizá. última época. Pues pero quizá. tú has hecho, por ejemplo, un programa de 12 a 3 de la madrugada en Radio Cadena. En Radio Cadena, sí. No sé si se llamaba Radio Falange antes. Bueno, tuvo tantos nombres, Radio Radio. Radio Oviedo, Radio Oviedo. Hiciste un programa de esos nocturnos, ¿no? Y de música, de los música. que te gustan a ti. Sí, me gustan. Sí, un programa que tratábamos de dedicar en principio a los camioneros. Hubo que comprarle a la emisora la antena, que se llamaba entonces, las 3 horas, y además pagarle al control que estuviese con nosotros, vamos, conmigo concretamente, en aquel programa. Y
ese programa incluso tuvo un desarrollo. El programa nació porque Ángel Álvarez... Se llamaba Buenas noches, buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Ángel Álvarez era muy amigo de mi padre, piloto de Iberia, como sabes, además, en aquella época era piloto de Iberia más que disc jockey. Y le regalaba a mi padre, a mí, concretamente, porque él sabía que yo estaba en la radio, le traía a mi padre para que me los diese a mí discos. Y tenía muchísimos discos. Y además empezaba, me parece que era una marca Polygram, si no me equivoco, que empezaba sus primeros pasos y lanzaba muchísimos y los mandaba a las emisoras. Entonces, bueno, pues era una buena ocasión para poner un disco detrás de otro, por el medio meter cuñas publicitarias, etcétera, etcétera, y así hacer el programa de 3 horas. Pero aquello cambió enseguida. Por eso te digo que en mi vida todo es un cambio. ¿Cómo convivía uno con...? Es una pregunta que me gustaría que respondieses lo más ilustrativamente posible. Es decir, incluso si quieres contar alguna anécdota lo puedes hacer. ¿Cómo convivía un hombre de la información, un hombre de la radio, de los medios de comunicación en aquella, con la censura, con el franquismo? Es decir, ¿cómo convivías? Bueno, hay una cosa a la que siempre yo creo que han acudido casi todos los que hicimos radio en aquellos momentos, radio y periódico y prensa, vamos, que es la autocensura. Antes de que nadie te censurase las cosas, pues te las censurabas tú mismo. Y sabías más o menos hasta dónde podías llegar. Información y Turismo estaba en la calle Melquiades Álvarez y ahí estaba Alejandro Fernández Sordo, de delegado de Información y Turismo, y Manolo Abello de censor. Con Paco Cabal, que eran los dos censores. Tenemos que pasarles toda la programación de la mañana, incluidas cuñas comerciales y guías comerciales, y ellos pues ponían un sellito que ponía en cada hoja, sellado por la censura, avisado por la censura. Y se devolvían a la emisora y la emisora lo hacía. Un día yo hice un comentario en un programa que tenía Manolo Brun, que se llamaba La Hora D, a las 2 de la tarde, hice un comentario en el que decía que me parecía muy bien que el Ayuntamiento de Oviedo hubiese empezado a arreglar la calle General de Lorza, que estaba hecha un asco de baches y de tal, porque iba a venir Franco a pescar. Se instalaba en Lugones, él vivía en Lugones, y aquella calle se arreglaba para que pasasen los coches y pudiesen llegar al Narcea, vamos, entre otros caminos que supongo que también arreglarían. Yo vivía en la calle General de Lorza entonces, recién casado, hice el comentario ese diciendo que nos parecía muy bien porque habían dejado de seguir construyendo o rebacheando la calle porque se anunciaba que Franco iba a retrasarse otros 15 días, que no venía entonces. Y dije que, bueno, que me parecía muy bien que lo arreglasen por quien venía, pero que los vecinos también teníamos derecho a tener todo el año la calle más o menos arreglada. ¿Tuviste follón? Y tuve follón. Tuve follón porque ese comentario fue allí, lo visaron porque no miraban. En realidad pasaban las hojas creyendo en nuestra autocensura. Y yo tampoco lo hice con ninguna mala intención, la verdad es esa, lo hice inocentemente, si se puede decir así. Pero no me cayó el pelo, gracias a Dios, porque aquello estaba leído, nadie se había dado por enterado, nadie le había parecido mal, pero a Alejandro Fernández Sordo y a Manolo Abello sí, y además como les conocía, Manolo Abello había sido profesor mío en el Colegio Euseba, y Alejandro Fernández Sordo en la universidad, profesor de Derecho Administrativo, me conocían bastante, y aparte de eso, por mi trabajo en la radio, y les pareció muy mal. Y me dijeron que a partir de entonces que me iban a mirar con lupa todo lo que yo escribiese. En mi caso, por ejemplo, los profesionales que uno primero o con los que primero tiene contacto son los que de alguna manera marcan siempre el futuro en los medios de comunicación. Uno de ellos es Emilio Tamargo, porque yo soy una persona que te he admirado muchísimo y te sigo admirando, sí, eso es cierto, porque por muchísimas razones. Bueno, después contaré una anécdota exactamente de cuáles fueron mis 2 primeros contactos con los medios de comunicación en radio y en televisión. ¿Cuáles eran los profesionales que de alguna manera a ti te servían como espejo, o al menos a los que pretendías
si no imitar, si seguir un poco, ¿no? De aquella época. ¿Había alguno o fuiste un autodidacta? Fui un kamikaze, no un autodidacta. Yo entré en la radio sin tener ni la más ligera idea de lo que era la radio porque ni la escuchaba. Pero me encontré allí con gente sensacional, con gente estupenda, con gente a la que es el día de hoy, que todavía, por ejemplo, le tengo un gran aprecio, un especial cariño. Se lo tenía a Luis Suárez, que en paz descanse, y se lo tengo a Menchu Álvarez del Valle. Hablo con ella cada semana y charlamos, y de Menchu aprendí muchísimo. Y yo creo que las cosas van por ahí. Menchu es una profesional bueno, iba a irse a Madrid, se fue su hermana en su lugar porque ella tenía aquí a su familia y le pasó un poco lo que a mí. Lo que pasa que no por la situación geográfica de Oviedo, sino por su propia familia, no quiso moverse de Oviedo. Pero Menchu te puede enseñar todo y más de cualquier secreto que tenga la radio. A pesar de sus anécdotas, que las tiene y muy graciosas, porque cada vez que se equivocaba, Menchu, no sé por qué, pero se equivocaba, soltaba un taco. Soltaba un taco, quiero decir que el error era un taco. Supongo que es de bastante conocimiento de los que hayan seguido la radio anteriormente, pues por ejemplo aquello de una noticia que era de Gijón, en la fundación del Marqués de Revillagigedo de Gijón se ha producido la presentación, y Menchu dijo, en la fundación del Marqués de Revillagigedo de Gijón se ha producido otra vez, había unas dedicatorias de discos y era para Andresín y Mariconchi de su tío con cariño, y el Maricón llevaba al final un guión y después chi, y claro, Menchu dijo para Andresín y Maricón chi, y claro, ya te puedes imaginar. Supongo tardamos que como la cuña aquella de, tardamos más de 2 pura horas leche de vaca, ¿no? Sí, bueno, eso fue en el Teatro Filarmónica, no, en el Teatro Principado. Yo solo decía puleva y Menchu decía leche pasteurizada e higienizada, puleva, leche no sé qué y no sé cuánto, puleva, el final era pura leche de vaca, y dice puleva, y dice Menchu, puta leche de vaca. Nos pusimos los dos, porque dábamos las guías, las cuñas comerciales en directo, eran rumbo a la gloria, y nos pusimos los dos las carpetas así, la gente no se enteró, la gente no se enteró, pero nosotros sí, nos costó un trabajo seguir adelante, de esos que tú sabes que muchas veces... ¿Fuiste tú exactamente el que hizo descender a los Reyes Magos de un avión en Ranón? No es eso, no. Los Reyes llegaban a las 10 de la mañana y yo fui era el encargado de retransmitir la llegada de don Juan Carlos, la primera vez que salían de Madrid, vinieron a Asturias parece que fue en febrero del año 76, y bueno, me fui a Ranón, ahí me pusieron en un despachito viéndolo todo, yo llevaba mis apuntes por si había algún retraso, y efectivamente, vaya si lo hubo. Empecé a las 10 a largar, y me dan las 10:10, y las 10:15, y las 10:20, yo dando ya casi de cómo eran las piedras del aeropuerto, y las hierbecitas, que había que cuidar eso, porque se veían ya hierbas entre el cemento y tal, y por fin, así además lo dije, por fin, señores oyentes, oímos el ruido que producen los motores de los 2 aviones de la Subsecretaría de Aviación Civil, que era como viajaban entonces, que procedentes de Madrid-Barajas traen hasta Asturias, hasta aquí, hasta Ranón, a sus majestades, los Reyes Magos, don Juan Carlos y doña Sofía. Yo antes de decirlo ya sentí como decimos aquí en Asturias, un respingo por la espalda. Lo sentí, que lo iba y lo solté. Claro, después ya fue el cachondeo con el gobernador era Anguera Sansó, y cuando llegué al Pozo María Luisa, que yo fui un poco tarde porque tuve que pasar por la emisora, que era la calle Asturias, y allí el cachondeo ya te puedes imaginar, para cambiar el previo de radiar por un micrófono que tenía que enchufar en no sé dónde, un cachondeo de mucho cuidado. Al llegar allí me dice Anguera Sansó,
el gobernador me coge así por el hombro, los reyes estaban entrando en el Pozo de María Luisa y me dice: oye, Emilio, ¿qué rey es? Melchor, Gaspar o Baltasar. O sea que lo sabía ya hasta el gobernador y los reyes. Después por la tarde el rey, bueno, lo demostró en la recepción en el Hotel Reconquista, pasábamos todos por allí a darle la mano y primero va Faustino Fernández Álvarez delante de mí y dice, y llega el rey y le dice: tanto gusto. Y dice el rey: el gusto es mío. Ya empezamos a reírnos ya por ahí. Y yo un poquitín más atrás, y cuando llego dice, aunque era Sansó, veo que le habla al oído, dice: ¿es usted el autor de la anécdota de esta mañana? Me ha hecho mucha gracia. A mí ninguna, majestad. Y salí escopetado. ¿Te dio alguna vez un ataque de risa al que no podías parar? Sí, el día ese de Mariconchi, otra vez fue con un Via Crucis que dábamos en Radio Oviedo, que se nos cerró la puerta y no podíamos salir, porque era una puerta que había que abrir desde fuera y el control se había ido a dar una vuelta. Como estábamos nosotros allí, venga a largar con aquello, y teníamos un locutorio cuya mesa era así para poner las chismas, que estuviesen más o menos a tu altura. Mencho en un lado, yo en otro, y empezó Mencho a reírse: que no podemos salir, que no podemos salir, que no podemos salir, y esto en voz baja, y yo lo oía como si fuesen cañonazos, y me entraba la risa, y al reírme yo se reía Mencho. Entonces tuvimos que turnarnos en la lectura. Cuando se nos pasaba la risa uno, leer un cachito, y enseguida venía el otro a socorrer y meternos contra una esquina y jajaja, y en la esquina reíros. Es horroroso. Yo entiendo horrible, a la gente horrible. que le da un Yo ataque a mí de risa. me pasó muchísimas Es ocasiones. terrible, Es terrible, terrible, es horrible. Pues, señoras y señores, vamos a irnos con un descanso de publicidad aquí en Teleasturias y en Del Cielo a la Tierra. Seguimos dialogando, hablando con Emilio Tamargo, y sigan ustedes, porque de verdad que nos tiene que contar cosas muy, pero que muy interesantes. Los medios de comunicación, la vida de Oviedo de aquellos años, muchas cosas. Continuamos en Teleasturias en la segunda parte de nuestro programa con Emilio Tamargo. Te decía, Emilio, que tenía que contar una anécdota que realmente, desde mi punto de vista, mi primer contacto con los medios de comunicación se produce con Emilio Tamargo. El primero a través de la radio, el segundo a través de la televisión. Y te voy a explicar, y les voy a explicar a los televidentes. Era la época de la transición, estábamos en los años 70, 76, 76, por ahí. Y uno militaba pues en los partidos de la izquierda, ¿no? En aquel momento. Concretamente yo recuerdo el partido de la Joven Guardia Roja y el Partido del Trabajo de España, en aquellos primeros años de la transición y antes de la muerte de Franco, ¿no? Y como secretario general de la Joven Guardia Roja, que lo era en aquel momento, tú me hiciste una entrevista en el programa de La Hora de... Yo recuerdo que estaba absolutamente acongojado, primero porque salía de un encierro al que nos había sometido la policía en aquel momento, unos cuantos días en Gijón. Estuvimos unos cuantos días encerrados involuntariamente en los calabozos de Begoña. Y salía de aquel encierro y me hacías una entrevista sobre la organización. Ese era el primer contacto que yo tenía con el medio radio. El segundo era con la televisión, y en la televisión yo ya estaba en Antena 3 de radio. Y organizábamos la primera San Silvestre Ciudad de Oviedo. Y en aquel momento, bueno, lo organizábamos Jesús Ortiz, que estaba como director de la emisora, Luis Molina, que era uno de los hombres... Sí, Luis Molina.
acuerdo mucho, bueno, de Jesús Ortiz también, porque lo tuve en brazos, o sea que... Y yo que en aquel momento estaba llevando lo que era la dirección, la jefatura de deportes en Antena 3. Es decir, que es casualidad que el primer contacto con la radio lo tenga a través de Emilio Tamargo y el segundo en televisión con Emilio Tamargo. Por eso te decía lo de los ídolos, lo de la gente que realmente ves en un momento determinado y dices, joder, macho, pero este es Emilio Tamargo, es el tío al que escucho yo todos los días a la hora de comer y por la tarde, etcétera. Por eso te preguntaba anteriormente eso, porque en tu época, por ejemplo, estaría Matías Prats, estaría Bobby Arlané, estaría José Luis Péquer, es decir, gente del mundo de los medios de comunicación radiofónicos, hombre, tremendamente importantes, ¿no? A lo mejor me quedé en la radio precisamente porque antes no la escuchaba. Digo yo, no lo sé, porque... La verdad que sí. Bueno, Bobby de Glané, recuerdo aquellas cabalgatas de fin de semana que después coincidió conmigo, lo que son las cosas de la vida, Antolín García, que era el atlético, como llamaba Bobby de Glané, a Antolín García en las cabalgatas de fin de semana. Antolín García después hizo conmigo las primeras vueltas ciclistas a España que se hicieron televisadas en color, en directo. Bueno, las primeras que se hicieron televisadas. Matías Prats, bueno, sí, le oía cuando jugaba a España, pero no era una cosa que me gustase demasiado la radio, no le prestaba demasiada atención, la verdad es esa, y quizá por eso pues no me formé ningún tipo de ídolos ni de nadie a quien admirar, insisto, salvo a Mencho Álvarez del Valle. Recuerdo a César Calvo, que hablaba perfectamente con una exquisitez absoluta. Todavía estuve el otro día con él y me sonrío porque recuerdo algunas de sus anécdotas que eran geniales. César Calvo hablaba francés y hablaba inglés, y entonces las cosas, cuando tenía que decirlas, las decía en francés o en inglés. Pongamos por caso, en lugar de decir que el tranvía llegaba hasta el Palais, decía que el tranvía llegaba hasta el Palais, y claro, la gente en Oviedo no le entendía a nadie. Y las películas, pues anunciaba, en lugar de Clark Gable y James Stewart, como lo llamábamos todo el mundo, pues él decía Clark Gable y James Stewart. Y claro, llegó un día Enrique, que era como sabes, el jefe de los circuitos Fernández Arango, y dijo al director de la emisora, que no me acuerdo quién era entonces, oiga, o cambian de locutor o tenemos que retirar la publicidad, porque nadie sabe qué artistas son los que trabajan ahí. Bueno, llegó al colmo que una película que se llamaba La Venganza dijo con Ralph Balón, que era Ralph Balone, aquel que llamaba a todo el mundo, Carmen Sevilla y George Maistral. Ahí, claro, cometió un error tremendo porque era Jorge Mistral, ¿no? Que era español, pero él lo anglizó, bueno, como se diga, enseguida. Claro, hablas de Mencho Álvarez del Valle, un monstruo de la comunicación, una voz impresionante. Yo es una de las personas y de la a las humanidad. Que adoro. Sí, porque además es que Menchu tiene algo especial, es decir, cuando se pone delante de un micrófono, yo siempre dije que los profesionales de la radio, los hay que se hacen una especie de simbiosis con el micrófono, lo mismo que los de televisión con la cámara, y los hay que evidentemente están alejados del micrófono o enfrente del micrófono, los hay que son el micrófono puro, y Menchu lo es, ¿no? Sí. Menchu, yo creo que incluso más que ella enamorada del micrófono, es el micrófono el que está enamorado de ella. Menchu es, bueno, en ese aspecto yo me he parecido un poco a ella, un todoterreno fabuloso. Hombre, no he hecho deportes porque parece que... ¿De qué estás más orgulloso de todo lo que has hecho? ¿Qué es lo que más te ha gustado? O, más que orgulloso, ¿qué es lo que más te ha gustado hacer de todo lo que has hecho en los medios de comunicación? Me pones en una Porque prieta. es que has hecho muchísimas cosas, has hecho televisión, además en deportes, en informativos, etcétera, has hecho radio en programas musicales, programas de noche, programas informativos, has hecho de todo. De todo eso, ¿de qué te sientes más orgulloso o qué dices tú que te ha quedado en la retina como, joder, qué contento estoy de haber hecho esto? Pues mira, lo más reciente quizá, una de las cosas más recientes que fue la retransmisión de un día de América en Asturias pero me quedé orgulloso y contento por la persona que tenía al lado, que era Luis Riera Posada.
era un placer, casi un primor oírle contar cosas, y creo que fue una retransmisión que hicimos para Televisión Española que la gente quedó satisfechísima, yo también, pero sobre todo por Luis Riera Posada, que es un tío bárbaro, vamos. Yo creo que todavía falta por hacer un homenaje en Oviedo, y ese homenaje a Luis Riera Posada, que ha sido de todo en esta ciudad, lo ha sido con buen carácter y lo ha sido con gran éxito en todo lo que hizo. Y no sé, me parece que todavía eso es una de las cosas que le faltan a Oviedo. Lo suscribo absolutamente, lo suscribo absolutamente. Luis Riera es un tipo además entrañable, porque es que... Es que lo es todo. Es y Oviedo lo ha sido mismo. todo. Es Oviedo Políticamente, mismo. desde el punto de vista amical, como profesional del derecho, bueno, pues no sé, que más desde el punto de vista de deportes, de organización para salvar cosas, como el Centro Asturiano, que él lo sacó de la miseria y lo puso ahí, o por lo menos puso las bases de donde está. Librar una batalla como la que libró como primer alcalde de la democracia, que tuvo que pelearse con todo Quisque. En fin, yo no lo sé, pero imagino que si hay una persona en Oviedo a la que debería hacérsele ya, pero ya, un homenaje, es Luis Riera Posada. Y él me dio pie para quedar muy satisfecho de eso que hice, de ese Día de América en Asturias, que creo que dentro de lo que es mi carrera profesional quizás sea una de las pequeñas cosas. Pero para mí fue una de las grandes cosas, precisamente por la compañía que tuve allí. A Luis Riera el otro día en la calle le he dicho, tienes que venir a mi programa, pero ya, porque además tiene muchísimas cosas que contar. ¿Y cómo las cuenta, no? Porque esa es otra. Oye, hablando de la libertad informativa, ¿existe libertad en los medios de comunicación? Creo que no. La hubo durante una época, y lo digo además con el corazón en la mano, y lo digo sin cortarme un pelo. En la radio y en la prensa hubo libertad con un presidente de gobierno, el único, que fue Adolfo Suárez. Yo trabajaba en televisión entonces, trabajaba en la radio, y no hubo la mínima directriz, ni nada que se le pareciese, ni director del partido, ni nada así. Tú nunca has trabajado en la empresa privada. ¿Dónde existe más libertad, en la privada o en la pública? Bueno, si te refieres a la empresa privada dentro de los medios de comunicación, probablemente podría existir más libertad, y creo que probablemente lo hacen con una cierta mayor, ¿cómo te diría yo?, ecuanimidad, la empresa pública, más que la privada. La privada, y esto es desgraciadamente para los periodistas un hándicap enorme a la hora de crear un sindicato, un colegio, porque periodista que se coloca en este periódico es enemigo de aquel periodista que está en aquel otro periódico. Los intereses profesionales tienen que supeditarse a los intereses económicos de las empresas que manejan el periódico. Es el día de hoy que las empresas que manejan esos medios, cualquiera de los medios, incluso pueden hasta nombrar periodistas o poner a uno que no lo es, que no ha estudiado, pues por encima de otro que sí ha hecho la carrera, o pues no lo sé. Yo creo, insisto, me da la impresión de que los únicos que pueden y que observan una cierta ecuanimidad son los medios que son públicos, que dependen del Estado, como es Televisión Española, o como incluso podrían ser... ¿Eso posiblemente porque tienen asegurado el curro, como se suele decir habitualmente? Probablemente, probablemente, a lo mejor porque tienen asegurado el curro. Probablemente, no lo sé. O porque a lo mejor hay una
una legislación que maneja cómo hay que trabajar en ese tipo de empresas, y donde los sindicatos imponen también sus criterios, que son importantes. No sé, pero me inclino, insisto, por los medios públicos. Un hombre tremendamente conocido por el mundo del ciclismo, has vivido muchísimo ciclismo, has estado en Colombia, has estado en Estados Unidos, creo también, has estado en muchísimos lugares, te ha conocido muchísimo la gente por esa faceta, por el mundo del fútbol. Tú eres del Oviedo. ¿Y por qué salió esa leyenda urbana de que eras del Sporting de Gijón? ¿Por qué te machacaban tanto? Bueno, en Gijón también salió la misma leyenda urbana, pero traducida al revés. Yo hacía el programa de deportes solo, y entonces daba las crónicas del Oviedo, bueno, las crónicas, los resúmenes del Oviedo y los resúmenes del Sporting. Y los del Sporting creían que yo trataba mejor al Oviedo, y los del Oviedo creían que yo trataba mejor al Sporting. Y después, bueno, pues eso, que se corre la voz y que no sé qué, y que este, al final pues te llevan una pancarta y a voces y a gritos: Tamargo, cabrón, vete para Gijón. Y en Gijón era al revés, era Tamargo, cabrón, sal del Molinón. O sea, a mí no me preocupó nunca eso mientras estuviesen las cosas equilibradas, y lo estuvieron casi siempre, o sea que no me preocupa. ¿Hubo algún programa, algo que te faltó por hacer en un momento determinado y que te gustaría poder hacer, Emilio? No. ¿Crees que lo hiciste absolutamente todo, o al menos todo lo que querías, todo lo que...? Sí, yo creo que sí. Hice un par de Olimpiadas, de Juegos Olímpicos, hice pues un programa de mucha audiencia, conseguí poner en marcha, porque esa es otra, que la gente no sabe, que el Sella se retransmite por televisión gracias a 3 personas, que insistimos muchísimo en ellas. Claro, una tenía bastante más importancia que las otras 2, que era Emilio Traspas, un realizador de Madrid. El otro era Luis Fernández y el otro soy yo. Empujamos muchísimo para hacer que el Sella se retransmitiese en directo por televisión. Fui el primero que retransmití el Sella en directo por radio, el primero que lo hice por televisión. Fui el primero que hizo una Vuelta Ciclista a España en directo. Bueno, pues no sé, tuve un infarto por culpa del ciclismo. Libré, aquí estoy, y después, desde el año 91 hasta el 2003, que me jubilé, pues estuve haciendo cosas muy bonitas por Asturias, reportajes y cosas de esas. 47 años en los medios de comunicación, 47 y pico, 47 y medio. ¿Qué escuchas en la radio y qué ves en la televisión actualmente? Pues mira, en la televisión tengo la fortuna de pertenecer, ¿puedo hacer publicidad? Sí, sin problema. A Telecable, y entonces Telecable pues tiene tres programas que son Odisea, Historia, Canal Historia y Discovery Channel. Bueno, pues eso es lo que más veo. Me entretiene muchísimo y es muy bueno, pues, ¿cómo te diría yo? Aparte de que están muy bien hechos esos programas, casi todos. ¿Te evaden un poco sí, de los salsas rosas, sí, y todas esas cosas? Hombre, por Dios. Yo, desgraciadamente, eso existe. Y sé que le gusta a mucha gente. Y no voy a discutir gustos. Pero para mí no. Ni me parece periodismo, ni me parece programa de entretenimiento. Ahora, cada uno y cada dos una piragua, o sea que, bueno, si les gusta, les gusta. ¿De qué quedaste hasta las narices? De nada. En mi profesión, de nada. Además, he hecho muy buenos amigos. He tenido la fortuna de tener muy buenos compañeros siempre,
Y eso es lo que más me alegra, y que además que no haya habido, nunca tuve un roce, nunca me enfadé con nadie, ni nadie se enfadó conmigo. Creo que esto habría que apuntarlo en algún sitio. Nunca tuve ningún problema con la gente. Y de eso estoy muy orgulloso y con unos recuerdos muy felices. ¿De radio qué escuchas? Si escuchas algo. ¿De la radio? Sí. Mi mujer es socialista. Entonces no me queda más remedio que escucharla ser cuando está ella. Y oigo, sí, La Ventana, oigo por la noche... No, por la noche no. Por la noche oigo por la mañana a Carles, el catalán Francino. Francino. Y bueno, pero poco rato, porque enseguida me voy de mi casa, me voy a mi agujerito, a mi oficinita, a hacer mis cosas y a escribir lo que me dé la gana. Y después, cuando no estoy bajo la tutela de mi mujer, porque ella se ha ido por lo que sea, pues entonces pongo Radio Nacional de España. Y escucho a Olga Biza, que es amiga mía, aparte de que me encanta cómo lo hace, pues es amiga mía, y por lo tanto, pues aunque solo sea, le debo el deber de escucharla. ¿Cuál ha sido el personaje al que has entrevistado que más te ha gustado y que más juego te ha dado? Me pones en otro aprieto, es que pues no lo sé. Deportista, político, actor, cantante... No lo sé. ¿No tienes un recuerdo así especial de alguien no. que digas, he entrevistado a este y me quedé con algo importante? No. Pues me parece muy bien. Bueno, me parece, es que además has entrevistado a tanta gente que supongo que darte con todos es muy difícil. Imagino que no me acuerdo, sí, pero probablemente haya quedado más contento de entrevistar a alguna persona que a otra, pero yo los recuerdos que tengo normalmente en las entrevistas son de afecto, más que desde el punto de vista profesional, es de afecto. Y sí recuerdo de mantener una especie de relación de afecto con Miguel Indurain, por ejemplo. Es un tipo fenomenal, es una bellísima persona. Casi todos los ciclistas lo son. Los jugadores de fútbol son otra cosa, aunque sí recuerdo con muchísimo cariño y mucho afecto a los jugadores de aquel Sporting campeón, como son, mira, curiosamente además nacidos en Oviedo, Quini o Joaquín, porque Quini nació en la Corredoria, o sea que Uría, Redondo, Maceda, a esos jugadores sí les llegué a tener afecto. A otro que era de León, que vino aquí un poco por mí, que era Abel. Vino no al Sporting, vino al Avilés, que yo quería traerlo para el Oviedo. A Mariano me lo traje yo para el Oviedo, entre otras cosas, eso lo puedo decir muy alto y lo sabe pues Juan Mesa, que es el presidente actual del Oviedo, sabe que yo me traje a Mariano al Oviedo, que el señor Chuché no lo quería. Nos queda un minuto, Emilio. Prensa, radio, televisión. Radio. ¿Por qué? No lo sé. Me encontré siempre muchísimo más a gusto, creo que tenía más posibilidades de inventiva, más cosas que hacer y se podía decir mucho más. La televisión impone unos límites de segundos o de minutos que te deja, salvo este programa tuyo, que ya veo que bueno. No, la radio. La radio. 47 años y medio en los medios de comunicación, ahora disfrutando pues de saber que uno ha trabajado 17.000 y pico días. Sí. 17.000 y pico días, que se dice pronto, muchos no. Impresionante. Además, de verdad. Tú cuando me lo decías anteriormente no me lo creía. Pues 17.000 y además yo tampoco lo creía, dije, si yo no los he vivido, señora, y dice, y los ha pagado, no los ha vivido, eso no solamente los ha vivido, sino que los ha pagado.
es que estás refiriéndote, porque esa conversación la manteníamos fuera de micrófono, estabas refiriéndote a cuando fuiste por tu historial laboral y te dijeron, pero hombre, 17.000 y pico, es que... Yo no los he vivido. Y me dice ella, dice, sí, los ha vivido y los ha pagado. ¿Quién lo puede decir? 17.000 y pico días trabajando en los medios de comunicación. ¿Quién puede saber más que Emilio Tamargo de los medios de comunicación? Dices, hombre, igual que Emilio Tamargo, pero más no. Emilio, gracias. Buenas noches, ha sido un placer. Gracias a ti. Ha sido un placer. Y el mío más. Señoras y señores, volvemos el próximo jueves aquí en Teleasturias, en Del Cielo a la Tierra, con un nuevo personaje, con alguien al que vamos a intentar conocer un poco más a fondo. Posiblemente no en su faceta más conocida, pero sí en su faceta personal. Y eso es lo que intentamos en el programa, que ustedes conozcan más a aquellas personas que habitualmente ven en los medios de comunicación, admiran porque son, bueno, gentes del arte, de la cultura, del espectáculo, etcétera, etcétera, etcétera. Volvemos el próximo jueves, aquí, en Del Cielo a la Tierra.